Hola, bienvenido al mágico mundo de Fred Cuentacuentos. El día de hoy vamos a continuar con El Conde de Montecristo. Y sin demoras, comencemos. Capítulo 13. Los 100 días. El señor Noirtier resultó un profeta verídico. Tal cual los auguró pasaron los sucesos. Todo el mundo conoce lo de la vuelta de la isla de Elba. Suceso extraño, milagroso, que no tiene ejemplo en lo pasado ni tendrá imitadores en lo porvenir probablemente. Luis XVIII no trató parar golpe tan duro sino con mucha parsimonia. Su desconfianza de los hombres le hacía desconfiar de los acontecimientos. El realismo, o mejor dicho, la monarquía restaurada por él, vaciló en sus cimientos mal afirmados aún. Un solo gesto del emperador acabó de demoler el caduco edificio, mezcla heterogénea de preocupaciones y de nuevas ideas. Villefort no alcanzó de su rey sino aquella gratitud inútil a la sazón y hasta peligrosa, y aquella cruz de la Legión de Honor que tuvo la prudencia de no enseñar a nadie, aunque el señor de Blacas le envió el diploma a vuelta de correo, cumpliendo la orden de su majestad. Napoleón hubiera destituido a Villefort de no protegerle Noirtier, que gozaba de mucha influencia en la corte de los 100 días, tanto por los peligros que había corrido como por los servicios que había prestado. El girondino del 93, el senador de 1806, protegió pues a su protector de la víspera, tal como se lo había prometido. Durante la resurrección del imperio, resurrección que hasta los menos avisados se alcanzaba poco duradera, se limitó Villefort a ahogar el terrible secreto que Dantes había estado en trance de divulgar. El procurador del rey fue destituido de su cargo por sospechas de tibieza en sus opiniones bonapartistas. Sin embargo, restablecido apenas el imperio, es decir, apenas habitó Napoleón en los Tuileries que acababa de abandonar Luis XVIII, apenas lanzó sus numerosas y diferentes órdenes desde aquel gabinete que conocemos, donde encontró, abierta aún y casi llena sobre la mesa de nogal, la caja de tabaco del rey Luis XVIII. Marsella, a pesar del vigor de sus magistrados, empezó a dejar traslucir en su seno las chispas de la guerra civil, nunca apagadas enteramente en el mediodía. Muy poco faltó para que las represalias fueran algo más que cencerradas a los realistas metidos en su concha, los cuales se vieron obligados a no poder salir de su casa porque en las calles los perseguían cruelmente si se dejaban ver. Por un cambio natural, el naviero, que como dijimos pertenecía al partido del pueblo, llegó a ser en esta ocasión, si no muy poderoso, porque Morrel era prudente y algo tímido, como aquel que con su laborioso trabajo va amasando lentamente una fortuna, por lo menos alentado por los bonapartistas furibundos que criticaban su moderación. Hallóse, repetimos, bastante fuerte para levantar la voz y hacer una reclamación que, como ya se adivinarán, fue a favor de Dantes. Villefort continuaba siendo sustituto, a pesar de la caída del procurador. Su boda, aunque resuelta, había aplazado para mejores tiempos. Si el emperador se afianzaba en el trono, necesitaba Gerard de otra alianza, que su padre buscaría y ajustaría. Pero como una segunda restauración devolviese Francia al rey Luis XVIII, crecería la influencia del marqués de Saint-Méran y la suya propia, con lo que llegaría a ser la proyectada unión más ventajosa que nunca. El sustituto del procurador del rey era el primer magistrado de Marsella, cuando una mañana se abrió la puerta de su despacho y le anunciaron al señor Morrel. Otro cualquiera se hubiera alarmado con el solo anuncio de semejante visita, pero el sustituto era un hombre superior, que tenía, si no la práctica, el instinto de todas las cosas. Hizo aguardar al señor Morrel en la antecámara, tal como había hecho en otro tiempo, y no porque estuviera ocupado con alguien, sino porque es costumbre que se haga antesala al sustituto del procurador del rey. Hasta después de un cuarto de hora, pasado en leer 3 o 4 periódicos de diferentes colores políticos, no dio orden de que entrase el naviero, que esperaba encontrar a Villefort abatido, y le halló como 6 semanas antes, firme, grave, y con esa ceremonia política que es la más alta de todas las barreras que separan al hombre vulgar del hombre encumbrado. Había entrado en el despacho de Villefort convencido de que el magistrado iba a temblar a su vista, y como sucedió al revés, él fue quien se vio tembloroso y conmovido ante aquel personaje interrogador que le esperaba con el codo apoyado en la mesa y la barba en la palma de la mano. El señor Morrel se detuvo a la puerta.
Miróle Villefort como si le costase trabajo reconocerle, y después de una larga pausa, durante la cual no hacía el digno naviero sino darle vueltas y más vueltas a su sombrero entre las manos, el sustituto dijo: «Si no me engaño, sois el señor Morrel». «Sí, señor, el mismo», respondió Morrel. «Acercaos, pues», prosiguió el juez, haciéndole con la mano un signo protector. «Acercaos y decidme a qué debo el honor de esta visita». «¿No lo sospecháis, caballero?», le preguntó el señor Morrel. «No, ni remotamente, aunque eso no impide que esté dispuesto a serviros en cuanto de mí dependa». «Todo depende de vos», repuso el naviero. «Explicaos, pues». «Señor», prosiguió Morrel, animándose a medida que iba hablando y conociendo así lo fuerte de su posición como la justicia de su causa. «Señor, ya recordaréis que pocos días antes de saberse el desembarco de su majestad el emperador, vine a recomendar a vuestra indulgencia a un desdichado joven, segundo de mi barco, a quien se acusaba, como seguramente recordaréis, se acusaba de mantener relaciones en la isla de Elba. Aquellas relaciones, entonces criminales, son hoy títulos de favor. Entonces servíais a Luis XVIII y le castigasteis, caballero. Fue vuestro deber. Hoy servís a Napoleón, debéis protegerle, porque también es vuestro deber. Vengo a preguntaros qué ha sido de aquel joven». Villefort hizo un violento esfuerzo para decir: «¿Cuál es su nombre? Tened la bondad de decírmelo». «Edmond Dantès». De seguro Villefort hubiera preferido batirse a duelo a 25 pasos que oír pronunciar este nombre así a boca de jarro, pero ni pestañó. «Con esto», dijo para sí, «nadie me podrá acusar de haber hecho una cuestión personal de la prisión de ese hombre». «Dantès, Dantès», repitió. «¿Decís Edmond Dantès?» «Sí, señor». Abrió entonces Villefort un grueso libro que yacía en un cajón de su mesa, y después de hojearlo 1000 y 1000 veces, se volvió a decir al naviero con el aire más natural del mundo: «¿Estáis bien seguro de no engañaros?». Si Morrel hubiese sido un hombre más versado en estas materias, le chocara que el sustituto del procurador del rey se dignase responderle en cosas ajenas de todo en todo a su jurisdicción. Entonces hubiera preguntado por qué no le hacía Villefort recurrir al registro general de cárceles, a los gobernadores de las prisiones o al prefecto del departamento. Pero Morrel, que había esperado encontrar a Villefort temeroso, creía hallarle condescendiente. El sustituto lo había comprendido. «No, caballero, no me equivoco», respondió Morrel. «Conozco hace 10 años a ese joven, y hace 4 que le tengo a mi servicio. Hace 6 semanas, no os acordáis, vine a rogaros que fuerais con él clemente, así como hoy vengo a rogaros que seáis justo. Harto mal me recibisteis entonces, y aún me contestasteis peor, que los realistas entonces trataban a la banqueta a los bonapartistas». «Caballero», respondió Villefort parando el golpe con su acostumbrada sangre fría, «yo era entonces realista porque creía ver en los Borbones no solamente los herederos legítimos del trono, sino los electos del pueblo, pero las jornadas milagrosas de que hemos sido testigos pruébanme que me engañaba. El genio de Bonaparte sale vencedor, el monarca legítimo es el monarca amado». «Enhorabuena», exclamó Morrel con su natural franqueza, «me da gusto oíros hablar así, y ya pronostico buenas cosas al pobre Edmond». «Aguardad», repuso Villefort hojeando otro registro. «Ya caigo, ¿no es un marino que se iba a casar con una catalana?» «Sí, ya recuerdo, era un asunto muy grave». «¿Cómo? ¿No sabéis que desde mi casa se le llevó a las prisiones del Palacio de Justicia?» «Sí, ¿y bien?» «Di cuenta a París enviando los papeles que le hallé». «¿Qué queréis? Mi deber lo exigía. 8 días después de su prisión me arrebataron el reo». «¿Os lo arrebataron? ¿Y qué han hecho con él?» «Oh, tranquilizaos. Seguramente habrá sido transportado a Fenestrel, a Pignerol o a las islas de Sainte-Marguerite, lo que se llama deportación en lenguaje jurídico, y el día menos pensado le veréis volver a tomar el mando de su buque. Que venga cuando quiera, le reservo su puesto, pero como no ha venido ya, paréceme que el primer cuidado de la policía debió de ser poner en libertad a los presos de la justicia realista». «Mi querido señor Morrel, esa es una acusación temeraria», respondió Villefort. «Para todo hay una fórmula legal. La orden de prisión vino de arriba, y de arriba ha de venir la de ponerle en libertad. Ahora bien, como apenas hace 15 días de la vuelta de Napoleón, todavía no es tarde. Pero habrá algún medio de activar el asunto, ahora que nosotros mandamos, ¿verdad? Tengo amigos y alguna influencia. Puedo lograr que se eche tierra a la sentencia».
No ha sido sentencia, pues que le borren del Registro General de Cárceles. En materia política tampoco hay registros. Muchas veces importa a los gobiernos que un hombre desaparezca sin dejar rastro alguno. Las anotaciones del registro general podrían servir de hilo conductor al que le buscara. Eso sucedería quizás en tiempo de los Borbones, pero ahora. En todos tiempos sucede lo mismo, mi querido señor Morrel. Los gobiernos se suceden unos a otros imitándose siempre. La máquina penitenciaria inventada por Luis XIV sigue hoy en uso, y es muy parecida a la Bastilla. El emperador ha sido más severo al reglamentar sus prisiones que el gran rey mismo, y el número de los presos que no constan en el registro general de cárceles es incalculable. Tanta benevolencia hubiese borrado hasta las sospechas más evidentes que Morrel no tenía por otra parte. Pero en fin, señor de Villefort, le dijo, ¿qué os parece que haga para apresurar la vuelta del pobre Dantes? Una sola cosa, haced una solicitud al ministro de Justicia. Oh, caballero, ya sabemos el destino de las solicitudes. El ministro recibe 200 cada día y no lee 4. Sí, respondió Villefort, pero leería una dirigida por mi conducto, recomendada al margen por mí y remitida directamente por mí. ¿De modo que os encargáis de que llegara a sus manos esa solicitud? Con mucho gusto. Dantes podía ser entonces culpable, pero ahora es inocente, y es mi deber el devolverle la libertad como entonces le fue quitársela. Villefort evitaba así una requisitoria, aunque poco probable, posible, requisitoria que sin remedio le perdería. ¿Cómo se escribe al ministro? Sentaos ahí, señor Morrel, dijo Villefort levantándose y cediéndole su asiento. Voy a dictaros. ¿Tendríais tanta bondad? Desde luego, no perdamos tiempo, que ya hemos perdido demasiado. Sí, caballero. Pensemos en que el pobre muchacho aguarda, sufre y quizás se desespera. Villefort tembló al recuerdo de aquel desgraciado que le maldeciría desde el fondo de su prisión, pero había ya avanzado mucho para retroceder. Dantes debía desaparecer ante su ambición. Dictad, dijo el naviero sentado en la silla de Villefort y con la pluma en la mano. Villefort dictó entonces una instancia, en la que exageraba el patriotismo de Dantes, sus servicios a la causa bonapartista y pintándole en fin como uno de los agentes más activos de la vuelta de Napoleón. Era evidente que a tal solicitud el ministro haría al punto justicia si ya no lo había hecho. Terminada la solicitud, Villefort la volvió a leer en voz alta. Así está bien, dijo. Ahora, confiad en mí. Y partirá pronto esta solicitud, caballero. Hoy mismo. Recomendada por vos. La mejor recomendación que yo podría ponerle es certificar que es cierto cuanto decís en la solicitud. Y sentándome a su vez, escribió Villefort al margen su certificado. ¿Y ahora qué hay que hacer, caballero?, le preguntó el armador. Esperar, repuso Villefort. Yo me encargo de todo. Esta seguridad volvió las esperanzas a Morrel, de modo que cuando dejó al sustituto le había ganado enteramente. El naviero fue enseguida a anunciar al padre de Edmond que no tardaría en volver a ver a su hijo. En cuanto a Villefort, guardó cuidadosamente aquella solicitud que para salvar en lo presente a Dantes le comprometía tanto en lo futuro, caso de que sucediese una cosa que ya los sucesos y el aspecto de Europa dejaban entrever, otra restauración. Por lo tanto, Edmond continuó en la cárcel. Aletargado en su calabozo, no oyó el rumor espantoso de la caída del trono de Luis XVIII, ni el más espantoso aún de la del trono del emperador. Por lo tanto, Edmond continuó en la cárcel. Aletargado en su calabozo, no oyó el rumor espantoso de la caída del trono de Luis XVIII, ni el más espantoso aún de la del trono del emperador. Sin embargo, el sustituto lo había observado todo con ojo avisor. Durante esta corta aparición imperial llamada los 100 días, Morrel había vuelto a la carga insistiendo siempre por la libertad de Dantes, pero Villefort le había tranquilizado con promesas y esperanzas. Al fin llegó el día de Waterloo. Morrel había hecho por su joven amigo cuanto humanamente le había sido posible. Ensayar nuevos medios durante la segunda restauración hubiese sido comprometerse en vano. Luis XVIII volvió a subir al trono. Villefort, para quien Marsella estaba llena de recuerdos que eran para él otros tantos remordimientos, solicitó y obtuvo la plaza de procurador del rey en Toulouse. 15 días después de su instalación en esta ciudad, se verificó su matrimonio con la señorita René de Saint-Méran, cuyo padre tenía más influencia que nunca. Y con eso Dantes permaneció preso, así durante los 100 días como después de Waterloo, y olvidado, si no de los hombres, de Dios a lo menos. Danglars comprometió toda la extensión del golpe con que había perdido Dantes,
al ver volver a Francia a Napoleón. Su denuncia acertó por casualidad y como aquellos hombres que tienen cierta actitud para el crimen y un mediano arte de saber vivir, llamó a esta rara casualidad decreto de la providencia. Pero cuando Napoleón volvió a París y al resonar su voz imperiosa y potente, Danglars tuvo miedo, ya que esperaba a cada instante ver aparecer a Dantes, a su víctima, enterado de todo y amenazador y terrible en la venganza. Manifestó entonces al señor Morrel su deseo de abandonar la vida marítima, logrando que el naviero le recomendase a un comerciante español, a cuyo servicio entró a fin de marzo, es decir, 10 o 12 días después de la vuelta de Napoleón a las Tuileries. Partió, pues, para Madrid, y ninguno de sus amigos volvió a saber de su paradero. Fernand no comprendió nada de lo sucedido. Dantes estaba ausente, con esto se contentaba. ¿Qué le había sucedido? No trató de averiguarlo, solo con el respiro que le dejaba su ausencia se ingenió como pudo. Ora para engañar a Mercedes sobre las causas de la desaparición de Edmond, ora para medir planes de migración y robo. Quizás y eran estos momentos los más tristes de su vida. Se sentaba a la punta del cabo de Faro, desde donde se distinguen a la par Marsella y los catalans, contemplándolos triste e inmóvil como un ave de rapiña, y soñando a cada instante ver venir a su rival vivo y erguido, y para él también nuncio de terribles venganzas. Para entonces estaba tomada su decisión. Mataba a Edmond de un tiro y después se suicidaba, pero esto se lo decía a sí mismo para disculpar su asesinato. Fernand se engañaba a sí mismo. Nunca se hubiera él suicidado porque tenía esperanzas aún. En medio de estos tristes y dolorosos acontecimientos, el imperio llamó a sus banderas la última quinta, y todos cuantos podían empuñar las armas se lanzaron fuera del territorio francés a la voz del emperador. Fernand fue de estos. Abandonó a Mercedes y su cabaña con doble dolor, pues temía que en su ausencia volviese su rival y se casase con la que adoraba. Si alguna vez debió Fernand matarse, fue al abandonar a su amada Mercedes. Sus atenciones con ella, la compasión que demostraba su desdicha, el cuidado con que adivinaba sus menores deseos, había producido el efecto que producen siempre las apariencias de adhesión en los corazones generosos. Mercedes había querido mucho a Fernand como amigo, y su amistad creció con el agradecimiento. «Hermano mío», le dijo atando a la espalda del catalán la mochila del quinto. «Hermano mío, mi único amigo, no te dejes matar, no me dejes sola en este mundo en que lloro y en el que estaré enteramente abandonada si tú me faltas». Estas palabras, dichas por despedida, fueron para Fernand un rayo de esperanza. Si Dantes no regresaba, quizás Mercedes llegaría a ser suya. Esta se quedó, pues, enteramente sola en aquella tierra árida, que nunca se lo había parecido tanto con el mar inmenso por único horizonte. Bañada en lágrimas, como aquella loca cuya doliente vida cuenta el pueblo, veíasele de continuo errante en torno a los catalans, ora quedándose muda e inmóvil como una estatua bajo el ardiente sol del mediodía para contemplar a Marsella, ora sentándose a la orilla del mar como si escuchara sus gemidos, eternos como su dolor, y preguntándose al propio tiempo a sí misma si no le fuera mejor que esperar sin esperanza, inclinarse hacia adelante y dejarse caer por su propio peso en aquel abismo que le tragaría. Mas no fue valor lo que le faltó, sino que vino en su ayuda la legión a salvarla del suicidio. Caderousse fue como Fernand, llamado por la patria, pero tenía 8 años más y era casado, con lo que se le destinó a las costas. El viejo Dantes, a quien sólo la esperanza sostenía, le perdió con la caída del imperio, y 5 meses más tarde, día por día de la ausencia de su hijo, y a la misma hora en que Edmond fue preso, expiró en brazos de Mercedes. El señor Morrel cubrió todos los gastos del entierro y las mezquinas deudas que el pobre viejo había contraído durante su enfermedad. Esto, más que filantropía, era valor, porque el país estaba en llamas, y socorrer, aunque moribundo, al padre de un bonapartista tan peligroso como Dantes, podía ser tomado por un verdadero crimen político. Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides, si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones porque es la única forma que tengo de avisarte cuando se vayan montando los siguientes capítulos. Por favor, déjame algún comentario, aunque sea un barquito, me ayudas mucho a que siga creciendo el canal. Un abrazo de tu amigo Fred Cuentacuentos, nos estamos escuchando próximamente.